Ok, buenas tardes. Dios les bendiga en esta tarde a su programa Palabra para tu Alma de Primer Centro Cristiano del Rey con el pastor Arturo Hernández y Claudia de Hernández. Y pues la dirección es a 14405 FM 973 Maynard, Texas. Y pues Primer Centro Cristiano del Rey les abre las puertas a todos quien quiera visitarnos, quien quiera saber más de la palabra de Dios, quien quiera a tener un lugar donde congregarse, porque es importante en estos tiempos difíciles, es importante tener un lugar donde congregarse, donde descargar esas cargas, donde traer esa ansiedad, esa frustración, todo aquello que corrompe y corroe al ser humano. Aquí en Primer Centro Cristiano no es el hermano ni es el pastor, sino es a través de los hermanos y a través del Espíritu Santo que tú puedes ser libre, tú puedes ser sano, tú puedes ser bendecido en todas las áreas que tú deseas o quieras, tú puedes emprender una nueva vida, un nuevo camino, una nueva esperanza, y la esperanza la da Dios, solamente Dios, el que murió en la cruz del Calvario. Como bien sabemos, en estas fechas el mundo celebra la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dando su vida por nosotros, dando su vida por sanarnos, por prosperarnos, por tener un lugar, una esperanza, por ser hijos de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y yo creo que es unos días, son días difíciles, días desesperantes, días que a lo mejor no encuentras consolación, días que a lo mejor no encuentras la esperanza o te sientes frustrado. Bueno, acércate a Dios, acércate a Dios. No te estoy invitando a que te acerques a una religión, sino que te acerques a Dios a través de una iglesia, porque en la iglesia, en el altar es donde Dios se manifiesta y hace florecer su gloria a través de los que quieran mirar la gloria de Dios, a través de los que quieran sentir la presencia de Dios, a través de aquel que quiera tener a Dios en su corazón. Esta tarde, amados hermanos, amigos, quien quiera que nos esté mirando, la palabra de hoy es los últimos tiempos. Sabemos que los últimos tiempos serán difíciles, van a ser difíciles. Estamos como entrando a la puerta de los últimos tiempos, digamos, no sé, cuando entramos a algún apartamento, algún lugar con una puerta larga, bueno, pues apenas estamos como entrando a las puertas de los tiempos que se vienen, porque estos tiempos son inicios apenas de los tiempos finales. Y la palabra de Dios, la palabra que te traigo en esta tarde es: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día miramos cuántos problemas hay allá afuera. Miramos problemas en el trabajo, problemas en el hogar, problemas incluso dentro de las iglesias, desafortunadamente. Problemas en carretera cuando manejamos, cuando vamos de compras. Miramos tantas situaciones difíciles a través de las plataformas sociales, y uno a veces, de tener esperanza, de tener consuelo, de tener esa paz, pues venimos a caer en la desesperación, en la frustración, en la desilusión, en tanta cosa que el enemigo pone a través de todas estas situaciones en nuestras vidas. Por eso es que te traigo esta palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto va a pasar en los días finales. Dios dice que esto va a suceder en los días finales. Déjame leerte unos versículos atrás para que podamos entender. Dice su palabra: ¿y qué señales habrá de tu venida, del día del fin del siglo? Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrá muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres y terremotos y en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregará a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre, hablando Jesús. Muchos tropezarán entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos,
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sigue diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el en lugares santos la abominación desolada que habló el profeta Daniel, y el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que creían en aquellos días, críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la había habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijera, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijere, mirá, está en el desierto, no salgáis, o mirá, está en los aposentos, no lo creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntará las águilas. Hoy miramos, amados hermanos, tanta situación duele decirlo, pero en la vida cristiana, que se levantará uno contra otro y se echará uno contra otro, y es lo que hoy miramos. Hoy miramos las situaciones difíciles que cruzamos en las iglesias, las indiferencias, la apatía. Miramos que lejos de practicar el amor, lejos de practicar la tolerancia, lejos de practicar la bondad, lejos de practicar la misericordia, lejos de hacer lo bueno, la Biblia dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos es contado como pecado. Entonces yo creo que cual más de los que ya estamos dentro del redil cristiano, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, déjame decirte que si no practicamos lo que la palabra de Dios dice que debemos perdonar, estamos haciendo lo malo. No necesariamente tenemos que ser de allá afuera del mundo para hacer lo malo, sino aquí mismo estamos haciendo lo malo. Aquí mismo nos estamos engañando uno con otro y nos estamos echando unos a otros, y eso es triste, es doloroso, porque la palabra del Señor dice que el amor de muchos se va a enfriar en los últimos tiempos, y es lo que el enemigo quiere. Él vino a eso, a dividir, a separar, a matar, a robar, y es lo que está haciendo en las iglesias. Está robando el gozo, está robando la libertad, está robando la gratitud, porque la gratitud también es algo que Dios pide de nosotros, y es lo que lo está robando el enemigo. Está haciéndonos creer que Dios no está en el control de lo que hacemos, que Dios no está oyendo las peticiones, que Dios no está haciendo lo que necesitamos que Dios haga. ¿Cuántas iglesias vacías? ¿Cuántos hermanos dejan de venir a la iglesia? ¿Cuántas situaciones difíciles está pasando hoy en día? ¿Por qué? Porque el amor se está enfriando. El amor de ellos, el amor de nosotros se está enfriando. Los que están afuera, los que estamos adentro, a veces no tenemos la capacidad de darles una llamada, de poderles visitar, de poderles alentar, y estamos haciendo lo malo. Así que nadie se salva de hacer lo malo, perdóneme. La palabra de Dios dice que nuestras mejores acciones son como trapo de inmundicia delante de su presencia, y nos damos cuenta hoy en día, tanto los que están afuera, tanto los que estamos adentro, tanto los que sí vienen y no vienen, todos estamos en este mismo barco. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, de muchos, de muchos. ¿Cuáles son los muchos? Pues nosotros que estamos en la iglesia. Si nosotros estamos haciendo lo malo, si nosotros estamos fríos, ¿qué esperamos los que están allá afuera? Los que tienen necesidad, los que están en la calle,
los que están en los hospitales, en las cárceles. Ellos tienen necesidad de cada uno de nosotros que estamos aquí adentro. Pero el enemigo ha venido, desafortunadamente, ha venido a corrompernos. No exactamente a hacer lo malo, amados hermanos, sino a disfrazar lo bueno que creemos nosotros, pero a los ojos de Dios es malo. Y lo malo que creemos nosotros, a los ojos de Dios es bueno. ¿Cómo es eso? Es simple, porque lo malo es cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestra propia opinión, por nuestra vista, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Para nosotros eso es bueno porque según estamos en lo correcto, pero Dios no actúa así, o no quiere que nosotros nos dirijamos así hacia nuestro prójimo. Dios nos pide que amemos, que tengamos misericordia. Dios pide que seamos tolerantes. Dios quiere que seamos de uno de otro un soporte. Eso es lo que Dios quiere, para que nosotros mismos podemos autoexaminarnos o calificarnos cómo está nuestro amor. ¿Se ha enfriado? ¿Está medio tibio? Recuerda que en Apocalipsis dice que al tibio lo va a vomitar. Dios es así. Dios quiere o que seamos calientes o que seamos fríos. En otras palabras, o que tengamos amor, no medio amor, o que no tengamos amor. Dios quiere que seamos amorosos con cada uno de nosotros, así como Él es con nosotros. Nosotros pecamos, nosotros le fallamos, pero venimos a Él, nos arrepentimos, le pedimos perdón y Él está con sus brazos abiertos para recibirnos, para restaurarnos, para reformarnos, para renovarnos. Pero nosotros como hijos de Dios solo estamos peleando. A la luz de tus ojos o de tus emociones o de tus sentimientos, creo que nadie es perfecto. Igual así como nosotros miramos y calificamos a otros hermanos o a otras personas que no tienen la capacidad o que no tienen el intelecto o que no tienen el amor, así hay otras personas que nos califican a nosotros. Y así como se forma una división, una separación, y así es como el enemigo viene a robarnos, viene a poner esa parte de separación para que no estemos juntos. ¿Sabes que a Dios no le gusta? Yo creo que la mitad del cuerpo no camina sin la otra mitad. Tiene que ser el cuerpo completo. Y donde quiera que te congregues, si tú amas a Dios, eres parte del cuerpo del Señor. Si tú lees la palabra, si tú dices que estás a través de esta palabra, tú eres parte del cuerpo de Dios. Tú no puedes decirle a tu brazo, tú estás mal. O a tus ojos, tú estás mal. Cuando algo te duele en la mano, en el brazo, cualquier parte de tu cuerpo, buscas cómo sanarla, buscas cómo cuidarla, buscas cómo, incluso lo interior, cómo alimentarla. Y así tenemos que hacer como nosotros como hermanos, ayudarnos, levantarnos unos con otros, soportarnos unos a otros, mostrar el amor de nuestro Señor Jesucristo, tal como Él lo hizo en la cruz del Calvario. Porque es lo que Dios demanda de nosotros, es lo que Dios quiere de nosotros. El enemigo quiere lo que te acabo de decir, lo que te he estado recalcando. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que el enemigo quiere. Es lo que pide de nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que si nos divide, nos va a echar fuera. Nos va a sacar de la promesa de Dios. En esta tarde quiero leerte otro versículo. En Judas dice: los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que darán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convéncelos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún a la ropa contaminada por su carne. Mire qué palabra tan hermosa y lo que nos demanda el Señor.
que nos debemos conservar en el amor de Dios, que debemos tener misericordia para alcanzar vida eterna y ayudar a otros y salvarlos del lago de fuego. Es lo que Dios pide de nosotros. En esta tarde te quiero dejar con ese pensamiento. Puedes examinarte, puedes sentir el amor de Dios. Si tú dices siento el amor de Dios, pero no amas al que está a tu derecho, a tu izquierda, tienes que hacer algo, tienes que cambiar. Porque Dios dice que lo debemos amar, pero también debemos amar a nuestro prójimo. Y aún Él va más allá, dice que debemos amar a nuestros enemigos. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está donde tú puedes mirar como el termómetro para mirar qué tan alto es el amor que tú tienes. No solo para contigo, no solo para con Dios, sino para con nuestro prójimo y aún más para con nuestros enemigos. Dios dice que si solo amamos a quien nos ama, ¿qué caso tiene? Pero si amamos a nuestros enemigos, es ahí donde está la recompensa. Dios te bendiga en esta tarde, Dios te guarde y donde quiera que estén, sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Verónica y es un placer poder estar con ustedes en esta tarde compartiendo en este programa Mensaje para su Alma con la Iglesia Primer Centro Cristiano del Rey, los pastores Arturo y Claudia Hernández. Estamos localizados en 14405 FM 973 en Maynard, Texas. Le damos gracias otra vez por sintonizarnos y hoy vamos a compartir con ustedes un pensamiento acerca de la palabra de Dios y vamos a leer el día de hoy, vamos a estar compartiendo del libro de Ruth. Es uno de los dos libros en el Antiguo Testamento que llevan el nombre de una mujer. Nos presenta un ejemplo de una mujer de fe, compasiva, bondadosa, fuerte y con un espíritu de servicio. Este libro empieza relatando la vida de Elimelech y de su esposa Noemí. Debido a una hambre severa en Judá, decidieron irse a morar en los campos de Moab. Y allí murió Elimelech y quedó su esposa con sus hijos, sus únicos 2 hijos, los cuales se casaron con las moabitas, Orfa y Ruth. Y ambos murieron 10 años después, sin descendencia. Debido a estos acontecimientos, Noemí decidió regresar a Judá. Ella había escuchado que Jehová había visitado a Israel y ella decidió volver a Judá, dándole la opción a sus 2 nueras de volver a su tierra, de volver a su parentela, porque ella ya no tenía hijos que ofrecerle a ellas. Una de sus nueras decidió regresarse, Orfa se volvió, pero Ruth permaneció con Noemí. Y aquí es donde quiero que comencemos y vayamos a la palabra de Dios. Es en Primera de Ruth, versículo 15 al 18. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Muy interesante, y cuando leía esta historia tocaba mucho mi corazón,
Es inevitable no quebrantarse al ver la actitud de Ruth, la determinación con la que ella le hablaba a Noemí y la decisión que ella tomó de seguir, de ir con Noemí, de no dejarla. Ruth tomó la decisión de no dejar a Noemí y de ir a una tierra que no conocía, unirse a un pueblo y servir a un Dios que no conocía por amor a Noemí. La determinación de esta mujer es de admirar, no buscando su propio bien, sino teniendo compasión hacia Noemí, que muchas veces como seres humanos a veces buscamos nuestro bienestar, si nos conviene o no nos conviene. Y decía un pastor, a veces hay que saber perder para ganar. Tocaba mucho mi corazón esa expresión. Que tal vez nosotros se mira que perdamos algo en un momento cuando hacemos algo por alguien, pero al final terminamos ganando. Hacemos tesoros en el cielo. Sus actos demuestran la sinceridad de sus palabras, los actos de Ruth, el ir con Noemí, demuestran que era sincera, que realmente era lo que estaba diciendo, era verdadero lo que ella sentía. Y quiero que miremos el significado del nombre a Noemí. Y significa agradable mi dulzura. Y más adelante, cuando vamos leyendo, nos damos cuenta que cuando ella llega a Belén y las personas la saludan, ella les dice, en el versículo 20 dice, y él les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí pide aquí que le llamen Mara, que significa amarga, debido a las dificultades que había pasado o que estaba pasando, había aquello en su corazón. Y así sucede también a nosotros. Cuando pasamos por situaciones difíciles, no nos cambiamos el nombre tal vez, pero hay amargura en nuestros corazones, se va el gozo, se va la alegría. Y así le aconteció a Noemí en estas situaciones que ella estaba pasando. Pero sabemos que sobre toda situación, sobre toda circunstancia, Dios sigue siendo Dios. Y Él es justo. Y esta historia cuando leía me acordaba mucho de Job. Porque Job pasó completamente situaciones diferentes a las que Ruth y Noemí estaban pasando. Pero Job dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job estaba pasando por circunstancias muy difíciles cuando habló estas palabras. Pero él supo reconocer y darle la gloria a Dios en cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad. Ruth era una mujer extranjera, viuda y sin hijos, estaba en pobreza total, sin apoyo. Pero ella no se quedó ahí, sino que ella se levantó y miró qué hacer. Miró cómo ella iba a cuidar de Noemí. Ella se levantó y fue a espigar en el campo. Y espigar esto es recoger los granos que se quedan en el campo después de la cosecha. Y normalmente esto es hecho por personas que son pobres y están necesitadas. Y podemos leer acerca de esto en Levíticos 19, versículo 9 al 10. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y esto es algo que Dios le había mandado al pueblo de Israel que hicieran. Era una manera de que Dios tenía cuidado de las personas necesitadas. Y sin saber, Ruth estaba espigando o recogiendo en el campo de Boz. Vamos a leer Ruth capítulo 2 del 11 al 13. Dice, y respondiendo Boz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes.
Jehová recompensa tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. La humildad de Ruth, su actitud, causó que ella hallara gracia ante vos. Y de igual manera vos, sin saber, él iba a ser la persona que Jehová usaría para la redención de Ruth y Noemí. Y eso lo podemos leer más adelante en la historia, que las acciones de Ruth fueron conocidas por el pueblo, las cuales le servían por testimonio a ella, de su persona. Vos adquirió de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y de sus hijos, y así tomó por mujer a Ruth, a quien Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, que fue llamado Obed, quien vino a ser abuelo del rey David. Y quiero que leamos el Ruth 4, 14 al 16, que dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Ella fue la persona que enseñó al niño, que lo ayudó a criarse, que lo educó. Pero a través de ese niño Dios trajo honor a Noemí también. La decisión de permanecer fieles al Señor no tiene nada que ver con la gente que nos rodea o nuestra situación actual. Cuando hemos determinado serle fiel a Dios, no importa las circunstancias, siempre permanecemos ahí y iremos a donde Dios nos lleve. Así como Ruth experimentó la gracia de Dios, también nosotros podemos experimentar el favor de Dios cuando tomamos la decisión de venir a sus pies y de serles fieles hasta el fin. A través de la muerte de Jesucristo es que la humanidad obtuvo la redención, porque Ruth necesitaba a alguien que la redimiera, y para Ruth aquella persona fue vos. Pero para la humanidad y para toda la humanidad, quien nos redimió fue Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Cuando derramó su sangre en la cruz, ese fue el precio que Él pagó. Fuimos rescatados, fuimos sacados de la esclavitud mediante el precio que Jesús pagó. Fuimos liberados. Cristo se entregó a sí mismo en rescate por la humanidad. Y vamos a leer la última cita, que es en Marcos 10:45. Una de las últimas citas, perdón. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos ser rescatados, así como Ruth fue rescatada. La redención es el acto de Jesús que hace posible la salvación. La última cita que quiero que leamos va a ser en Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A través de la sangre de Jesucristo es la única manera que podemos llegar a Dios. En los tiempos de antes se hacían los sacrificios, la sangre de los corderos o de los animalitos era lo que se derramaba en expiación por los pecados del pueblo. Pero Jesucristo fue el que vino a derramar su sangre. Él pagó el precio por la humanidad para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Y le doy gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra que habló mucho a mi vida, tocó mucho mi corazón, y espero que así de igual manera sea de bendición para cada uno de aquellos que lo sintonizan. Es un tiempo donde algunos celebran las Pascuas y celebran o recuerdan la muerte de Jesús. Y creo que eso es lo primordial, la sangre de Jesús. Que si no fuera por la sangre de Jesús,
no tuviéramos la oportunidad de poder estar cerca de Dios, de acercarnos a Dios. Gracias a todos por sintonizarnos. Que Dios les bendiga mucho y los invitamos a que nos sintonicen otra vez el próximo martes a la misma hora. Que Dios les bendiga.